Los mares y océanos son los guardianes de numerosos mitos y leyendas. Un gran teatro que ha acompañado a los navegantes a través de la sucesión de épocas. Historias de barcos fantasma, criaturas mitológicas y tierras malditas tejen un confuso manto de encanto y misterio, convirtiéndose en pilares fundamentales del patrimonio narrativo marítimo y también dando forma a nuestra visión del mar como un reino envuelto en los misterios de lo desconocido. Estas historias ejercen una atracción irresistible en nuestra imaginación, empujando a individuos ansiosos por encontrar la verdad, a embarcarse a desafiar el orden habitual de la realidad. En las amplias aguas de las Indias Orientales, donde el sol se esconde tras el horizonte, un barco mercante encierra un enigma tan surrealista que desafía la lógica humana. Es el SS Orang Medan. Pero son los tripulantes de este barco los que se convierten en leyenda, con sus rostros contorsionados por el terror, sus cuerpos rígidos y con el horror reflejado en sus ojos, testigos de una presencia monstruosa. Estamos frente a la costa de Malasia, en una era de posguerra, cuando el mundo intentaba levantarse de los escombros de la Segunda Guerra Mundial. Nagasaki, 1945. La maldición del SS Orange Medan. Catorce años antes. Japón se rinde. 1931. Las tropas japonesas parten para la conquista de Manchuria. Japón, la primera de las naciones agresoras de esta guerra, comenzó hace 14 años una carrera de conquista internacional en Filadelfia. Shanghái en 1937. Guerra a gran escala contra China. El mundo todavía no estaba preparado para enfrentar adecuadamente esas necesidades y agresiones. Los diplomáticos japoneses que se dirigieron a la Sociedad de Naciones intentaron justificar sus crímenes contra la paz y luego se retiraron. A finales de la década de 1940, el mundo todavía se recuperaba de una devastadora guerra global que había aniquilado más de 60 millones de vidas. Mientras tanto, escondido en las sombras de una esperanzadora paz, estaba tomando forma un conflicto mucho más duradero, que desafiaría al mundo durante unos 40 años. La Guerra Fría. Las Indias Orientales, recientemente liberadas de los opresores japoneses que las invadieron durante la Segunda Guerra Mundial, ahora también estaban ansiosos por deshacerse de sus colonizadores europeos, quienes, a pesar de las crecientes tensiones, no se desanimaron a desplegar una presencia naval masiva, con fines comerciales y estratégicos en todo el territorio. Los barcos holandeses estaban entre los más numerosos, mientras esta pequeña potencia europea buscaba reafirmar su influencia colonial en estas tierras, después de la declaración de independencia de Indonesia, con el apoyo del propio Japón. Inevitablemente se produjo una guerra sangrienta, no solo entre ocupantes y ocupados, sino también entre los propios indonesios. El nacimiento de Indonesia como nación independiente marca el comienzo de una nueva era para el país, por lo que se tuvo que afrontar importantes desafíos políticos, sociales y económicos. Y solo en 1949, después de una serie de negociaciones internacionales, lograron obligar a las fuerzas holandesas a retirarse.
La historia del SS Orange Medan tiene lugar precisamente durante este período y en estas tierras. Más precisamente, en una de las rutas de navegación más antiguas y cruciales del mundo. Estamos hablando del Estrecho de Malaca. Situado entre la península de Malaca y la isla de Sumatra, el Estrecho de Malaca se extiende a lo largo de las costas de Indonesia, Singapur y Tailandia. Representa un punto de conexión imprescindible entre el mar de Andamán y el mar de China Meridional, pero no solo eso, también es la principal vía de comunicación marítima entre el Océano Pacífico y el Índico, constituyendo así el principal centro de tráfico naval entre este y oeste, y los países en el Golfo Pérsico con los de Asia, particularmente China, Japón y Corea del Sur. Para sumergirnos en la historia del SS Orange Medan, es importante conocer el escenario en el que se cuenta la historia, es decir, el Estrecho de Malaca. El Estrecho de Malaca ha representado una ruta de navegación crucial para el comercio de las civilizaciones asiáticas desde la antigüedad. Los comerciantes indios, chinos, árabes y persas transportaban diariamente productos como especias, seda, porcelana y metales preciosos diariamente, dando también interacciones culturales rentables y el intercambio de conocimientos entre diferentes países y culturas. Con la llegada de las potencias coloniales europeas a Asia, sobre todo a partir del siglo XVI, el Estrecho de Malaca se convirtió en un lugar crucial, también para el comercio mundial y no solo el comercio territorial. Potencias coloniales como portugueses, holandeses e ingleses tomaron el control de importantes posiciones estratégicas a lo largo del estrecho, garantizando así la seguridad de sus intereses comerciales. Hoy, su importancia deriva de que es el segundo paso marítimo estratégico para el transporte de petróleo, solo superado por el Estrecho de las Hormonas, que divide la península arábiga de la costa de Irán. Solo en 2011, aproximadamente 15 millones de barriles de petróleo pasaron por el Estrecho de Malaca. La combinación de estas características convierte a este estrecho en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Solo hoy, un tercio del comercio mundial pasa por él, con un tráfico anual de 60.000 barcos. Se convierte efectivamente en un área estratégica importante. Esta popular área, sin duda, también atrae muchas amenazas. El más peligroso y conocido es el de los barcos piratas. De hecho, la piratería en el estrecho es un fenómeno histórico que se remonta al siglo XIV, cuando estos actos náuticos se utilizaron como una importante herramienta política. Hasta el momento, muchos gobernantes dependían de los piratas para mantener su control sobre los territorios marítimos, lo que permitió a la piratería a través de los siglos, e incluso hasta nuestros días, mantener una fuerte posición de actividad. Y es en este territorio, lleno de conflicto, que la historia del SS Orange Medan cobra vida. Junio 1947. Es un día caluroso y bochornoso. Las aguas están turbulentas y el silbido de los vientos resuena a lo largo de toda la costa del Estrecho de Malaca. En este escenario, donde la propia naturaleza parece revelarse, un misterioso mensaje se abre paso por el éter. Se trata de un SOS, transmitido en código Morse, que contiene el último aliento de su autor. Esta inesperada señal llega a los atentos oídos de algunos radiooperadores, los incansables guardianes de los mares, ubicados en algunas estaciones de vigilancia marítima bajo banderas inglesa y holandesa. El mensaje proviene de un barco misterioso, un enigma flotante. El SOS es rápidamente decodificado con gran precisión por los operadores de radio, revelando una nota llena de terror y desesperación. El mensaje, breve e incisivo, dice así: todos los oficiales, incluyendo el capitán, muertos en la sala de mapas y en el puente, probablemente toda la tripulación muerta. Después de una breve pausa, se recibe un segundo mensaje: yo muero. Estas palabras dejan atónitos a quienes las escuchan por su sincero horror. Posteriormente,
Se realizan numerosos intentos de contactar con la misteriosa nave, pero todos fracasan, recibiendo solo la respuesta más preocupante de todas: el silencio de radio. El caos se desata en las salas de monitoreo, y los presentes describen las hipótesis más inciertas sobre la causa de ese mensaje, entre los cuales el más creíble es el de un ataque pirata. Todos los empleados trabajan activamente para identificar la fuente del mensaje. A pesar de la información confusa que poseían, rápidamente lograron triangular la fuente de la señal, reduciendo así considerablemente el campo de acción. La solicitud SOS relacionada y la posición estimada se comunica a todos los buques presentes en los alrededores. 2 de ellos, ambos de origen estadounidense, responden al pedido de ayuda. En un punto no especificado del estrecho de Malaca, el buque mercante estadounidense Silver Star sigue su ruta comercial habitual. Sin embargo, esta ruta normal se ve repentinamente interrumpida por el operador de telecomunicaciones, que alerta al capitán de una inusual llamada de socorro. Tan pronto como es informado de las inquietantes palabras, el capitán da la orden de cambiar de rumbo, dirigiéndose hacia la posición indicada. A pesar de las varias horas de viaje, la distancia se acorta considerablemente, pero aparentemente la zona marcada parece desierta y silenciosa. El vigía a bordo examina minuciosamente cada rincón del horizonte, hasta divisar un barco aparentemente abandonado, con los motores apagados y las chimeneas secas, flotando sin vida en las aguas. Se encuentra a unas 50 millas de la posición indicada, y a los ojos del capitán, ese barco está catalogado como un antiguo barco mercante holandés. A medida que se acercan al barco oxidado, los marineros americanos finalmente pueden leer la escritura blanca y descolorida que ilustra el nombre del barco. Es el SS Orang Medan. El capitán inicia una investigación inicial sobre el nombre del barco, contactando con puertos cercanos para descubrir el origen del misterioso buque. Para su gran sorpresa, le informan que el nombre SS Orang Medan no aparece en ningún registro naval de la zona. Los ojos de toda la tripulación están centrados en aquel misterioso barco, que ahora encuentran a poca distancia de ellos. Todos los intentos realizados para establecer un contacto inicial con la tripulación holandesa resultan inútiles. No se ven ni se escuchan señales de vida desde el SS Orang Medan. Un extraño estado de agitación se extiende entre los presentes, sensación derivada del estado aparentemente intacto del barco. No hay daños visibles que puedan sugerir un secuestro pirata, pero esto no explica ese persistente silencio radial. En este momento crucial, el capitán reúne rápidamente un equipo de rescate de personas valientes y decididas, listas para enfrentar lo desconocido, con la esperanza de encontrar a la tripulación holandesa desaparecida. Usando botes salvavidas, el grupo logra llegar y abordar el barco. Tan pronto como pusieran un pie a bordo, lo que les esperaba destrozaría sus expectativas. Un escalofrío recorre las espaldas de los rescatistas. Al confirmar la veracidad del mensaje SOS, se encuentran ante una terrible realidad. Ante sus ojos, bajo el sol abrasador, la cubierta del SS Orang Medan está llena de cuerpos inanimados de marineros holandeses. La nave, que alguna vez pareció tener un corazón palpitante, ahora parece un cementerio al aire libre. El silencio que reina a bordo es ensordecedor y subraya la desolación de los vivos que observan la escena. El equipo estadounidense se acerca temeroso para examinar los cadáveres y quedan inmediatamente horrorizados por su estado. Los cuerpos de los marineros holandeses se encuentran paralizados en poses anormales y retorcidas, como si una fuerza oscura de repente les hubiera robado su último aliento con vida. Una expresión de terror está tallada en cada rostro, un grito silencioso que marcó su trágico final, representado por ojos dilatados, bocas abiertas de terror y los brazos extendidos hacia adelante como si trataran de defenderse de una amenaza invisible. Un cuerpo tras otro, el horror se manifiesta con toda su crudeza en cada cadáver de la tripulación holandesa.
Sorprendidos por el descubrimiento, los rescatistas intentaron examinar los cuerpos con cautela, con la esperanza de encontrar pruebas que pudieran justificar una muerte tan atroz. No hay rastros de sangre, ni moretones, ni desgarros en su ropa. En ese momento, una única explicación plausible toma forma en sus mentes. Al mirar los rostros de los marineros holandeses contorsionados por el horror, es seguro que vieron algo tan horroroso que les provocó una muerte agonizante. Entre los cadáveres de los marineros también se encuentra un perro, pero ni siquiera él se salvó del terrible destino. Al igual que sus compañeros marineros, el animal permanece petrificado, con los dientes al descubierto y los ojos enojados en una mirada atacante, como si intentara defender a los marineros de una amenaza desconocida. Sin encontrar rastros indicativos fuera del barco, el equipo estadounidense decide adentrarse en la oscuridad bajo cubierta en búsqueda de supervivientes. Envueltos en una sensación de miedo, cruzan por la puerta escotilla y caminan por los largos y fríos pasillos del barco. El interior del barco parece un cuerpo sin alma, silencioso y frío. El ambiguo y constante crujido de las juntas metálicas del barco acompañan su viaje, y en poco tiempo sus preocupaciones son trágicamente confirmadas. De la oscuridad de los pasillos emergieron los últimos miembros de la tripulación holandesa. Luego se dirigen hacia el corazón del barco, el puente de mando. Aquí se les revela otro espectáculo macabro. El cuerpo del capitán del Orang Medan, víctima del mismo terrible destino del barco, y toda la tripulación yace en el suelo. Los oficiales están dispersos entre la timonera y la sala de mapas, símbolos silenciosos de un destino implacable. En la sala de comunicaciones, el joven telegrafista que había enviado la desesperada solicitud de SOS está inclinado sobre los instrumentos técnicos, también en una posición contorsionada y paralizada, con los auriculares todavía conectados y los dedos todavía en el telégrafo. Ningún rincón del Orang Medan parece haberse salvado de la llegada de la muerte, llegando incluso a los más insidiosos y escondidos lugares del barco, como la sala de calderas, transformando todo el barco mercante en lo que a todos les parece una tumba flotante. En este escenario, cada detalle inquietante contribuye a espesar el velo de misterio que envuelve esta trágica situación. Durante su exploración, los rescatistas observan que no hay signos visibles de daños en el barco, ni siquiera en el interior. Todo parece haber seguido en su sitio, y las esperanzas de encontrar supervivientes se han desvanecido. Esto lleva a que toda la tripulación holandesa sea declarada muerta. Pero el misterio que rodea sus muertes se vuelve cada vez más desconcertante a medida que los cadáveres entran en un avanzado estado de descomposición, pudriéndose más rápido de lo que habrían hecho en condiciones naturales. Incluso la temperatura interna del barco presenta algo anómalo, ya que a pesar de las altas temperaturas del verano en junio, todos los presentes sienten un fuerte escalofrío, y con cada respiración que toman, el aire se condensa. Una atmósfera de total confusión e incredulidad envuelve a todos los presentes, mientras las revelaciones se descubren, generan una sensación de total desconcierto. En resumen, se extiende una forma de angustia colectiva, alimentada por la creciente preocupación de que el mismo destino terrible pueda ocurrirles repentinamente a cada uno de ellos. A nadie le agrada la idea de permanecer a bordo el tiempo suficiente para poner a prueba esta aterradora perspectiva. En este punto, el equipo de rescate regresa apresuradamente a la Estrella Plateada, y las revelaciones de las terribles escenas que han presenciado persuaden al capitán a dirigir el Orang Medan hacia el puerto más cercano, para facilitar una más segura y exhaustiva investigación sobre el inexplicable suceso. El mercante holandés sin vida es enganchado con cuerdas y comienza su lenta travesía, remolcado por el Silver Star hacia la costa. A pesar de las aparentemente buenas condiciones comprobadas tanto dentro como fuera del Orang Medan, un poco después de comenzar a remolcarlo,
La tripulación estadounidense descubre un extraño y denso humo gris que emerge de debajo de la cubierta del barco mercante. En poco tiempo, el humo se volvió negro, mientras llamas siniestras comienzan a envolver completamente la nave. El capitán, presintiendo el peligro inminente, da con firmeza la orden de cortar las cuerdas de remolque, permitiendo así al Silver Star alejarse rápidamente del Ourang Medan, ahora envuelto en llamas. En un instante, el carguero holandés explota, creando una enorme bola de fuego que poco a poco comienza a devorarlo. La detonación es tan poderosa que atraviesa el casco, y ante las miradas estupefactas y perplejas de la tripulación del Silver Star, el Ourang Medan es lentamente engullido por las oscuras aguas, arrastrando sus terribles secretos a las profundidades de los mares. Se estima que la profundidad del agua en ese punto ronda los 5.000 metros, un abismo que hace cualquier intento de investigar a fondo el incidente imposible. Como es de imaginar, después del incidente, siniestros rumores sobre el asunto se difundieron rápido por las rutas comerciales. Sin embargo, aún persiste un aura de incertidumbre sobre la dirección que tomó la historia de la tripulación del Silver Star con respecto al incidente. Ya sea que informó la historia a las autoridades de la zona o a la compañía naviera una vez que regresó a los Estados Unidos. Los primeros testimonios oficiales que arrojaron luz sobre el oscuro incidente surgieron de 3 artículos publicados en febrero de 1948 en el periódico holandés-indonesio The Locomotive. Sin embargo, examinaremos estos artículos con mayor profundidad más adelante, ya que el más conocido y detallado capítulo de esta historia fue revelado en mayo de 1952, cuando el Consejo en las Actas de la Marina Mercante, un informe sobre procedimientos mercantes publicado por la Guardia Costera de Estados Unidos, informa sobre las inquietantes declaraciones difundidas por tripulantes del Silver Star. Sus palabras pintan un cuadro escalofriante del aspecto de los cuerpos sin vida encontrados a bordo del Ourang Medan. Sus rostros congelados estaban vueltos hacia el sol, mirando como si estuvieran asustados. Tenían la boca bien abierta y los ojos fijos. Nos encontramos en los Estados Unidos de América, en la década de 1950, época que coincide con el inicio de la Edad de Oro, arraigada en las reglas básicas del capitalismo industrial, una fase de prosperidad nacional y mayor bienestar. El aumento de la riqueza nacional, la llegada del estado de bienestar, la urbanización y la estandarización de la producción crean la base para una expansión extraordinaria y una influencia creciente del modelo estadounidense. Entre la década de 1940 y principios de la de 1960, los avances en la ciencia nuclear y los avances en la exploración espacial influyeron significativamente en el diseño, lo que dio lugar a un periodo conocido como la era atómica, un término particularmente sinónimo de la década de 1950, en el que encontramos palabras que se refieren a formas abstractas y orgánicas, estrellas, galaxias y partículas atómicas, todos los cuales se convierten en elementos arraigados en la cultura popular. La conclusión de la Segunda Guerra Mundial provocó un desarrollo sin precedentes en las economías de los países industrializados. Diversos sectores de la economía y la sociedad de la época se beneficiaron de ella, como la moda, el espectáculo, la música y el mundo de las revistas y cómics. En particular, la Edad de Oro de la ciencia ficción es un periodo que va desde 1930 hasta principios de los 50, en la que el género de ciencia ficción ganó la atención de una gran audiencia en los Estados Unidos y el mundo. Un papel fundamental en la creación de esta Edad de Oro fue de John Campbell, una figura muy influyente en la ciencia ficción. Editor de numerosas revistas del género, Campbell introdujo nuevos tipos de historias, como los de ciencia ficción surrealista,
cuentos sobrenaturales e historias de fenómenos misteriosos y paranormales. Es precisamente gracias a este contexto que un año después de la publicación del informe de la Guardia Costera de los Estados Unidos, la historia del SS Orang Medan llegó a la cultura estadounidense de principios de los años 50, entrelazándose con las influencias culturales y científicas de una época que profundamente marcó el panorama social y artístico del período posguerra. En la edición de junio de 1953 de la revista Fate, Historias verdaderas de lo extraño y desconocido, la aclamada revista mundial de lo paranormal, que presenta al público opiniones de expertos y experiencias extraordinarias relacionadas con ovnis, fantasmas y fenómenos extradimensionales, existe un breve artículo titulado Muerte del Mar, escrito por los periodistas y escritores Frank Edwards y Robert Halls, en el que sacan a la luz los elementos básicos de la historia del desafortunado SS Orang Medan. No solo la revista Fate, sino también el libro de 1955, El caso del ovni, escrito por el prolífico autor y ufólogo Maurice Jessop, se hace eco de esta oscura historia de los mares. En su libro, Jessop propone una audaz hipótesis para resolver los enigmas del SS Orang Medan, en la que conecta la historia y las trágicas condiciones de la tripulación con un experimento militar fallido, sugiriendo que podría tratarse del mismo estudio realizado por el ejército americano, conocido como el Experimento Filadelfia. Una de las primeras teorías que analizaremos para investigar y arrojar luz sobre la misteriosa historia del SS Orang Medan es la conocida como el Experimento Filadelfia. Este supuesto experimento científico, realizado por la Marina de Estados Unidos, tuvo lugar unos años antes de los hechos vinculados al Orang Medan, más precisamente en 1943, a lo largo de la costa de Pensilvania. Supuestamente el destructor estadounidense USS Eldridge, anclado el 28 de octubre en el muelle de Filadelfia, cerca del muelle de Filadelfia, desapareció repentinamente en el aire. En medio de un estallido de luz verde, un buque de guerra de más de 1.500 toneladas junto con su numerosa tripulación desapareció y pronto reapareció a unas 200 millas al sur, en las aguas de Norfolk, Virginia. Pero el giro vino cuando, una vez que apareció en Norfolk, el destructor volvió a disolverse en el aire, como si hubiera retrocedido en el tiempo, reapareciendo en su punto de partida inicial, en el puerto de Filadelfia. Un evento tan extraordinario que captó la atención de muchos y desencadenó una serie de investigaciones y especulaciones al respecto, especialmente gracias al interés de Maurice Jessop, un hombre muy apasionado sobre las tecnologías experimentales. Jessop atribuyó este experimento a Albert Einstein, asumiendo que él completó la teoría del campo unificado junto con otros matemáticos, también desarrollando una ecuación que damos acceso a la invisibilidad. Una teoría que hipotetiza una interacción entre electricidad, gravedad y magnetismo, y parece encajar en el concepto de camuflaje electrónico. Se dice que la práctica de este experimento requirió la ayuda de otro gran genio, Nicolás Tesla. Se afirma que poco antes de su muerte, Tesla contribuyó a los estudios como miembro del equipo de expertos involucrados en el experimento de Filadelfia. De hecho, se afirma que la Marina desarrolló este experimento para probar la técnica de teletransportación, usando enormes bobinas desarrolladas por el propio Tesla como arma de defensa contra los temibles submarinos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El experimento de Filadelfia es sin duda un misterio fascinante, pero ¿qué conexión podría tener con el SS Orang Medan? ¿Cómo conectó Jessop estos dos acontecimientos aparentemente separados y tan distantes entre sí? A principios de la década de 1950, Jessop recibe una carta que encuentra desconcertante, enviada por un ciudadano aparentemente común, llamado Carlos Miguel Allende. El contenido de la carta parecía compartir el interés de Jessop en la teoría de campos unificados, y afirmó que la Marina de Estados Unidos ya había realizado un experimento con un destructor en 1943. De acuerdo con Allende,
El resultado de este experimento fue la total invisibilidad del barco y su tripulación, hecho que se produjo en apenas unos minutos. Este hecho afecta profundamente a Jessop, quien pone su corazón y alma en su misión de desentrañar el misterio que rodea las operaciones de la Marina en Filadelfia. Pero la Marina niega categóricamente los hechos y comienza a investigar con interés a cualquiera que se atreva a discutirles. La carta de Carlos revela otro detalle inquietante, es decir, que se habla de dos experimentos separados, realizados por militares. El primero, aunque consiguió exitosamente hacer invisible el barco, tuvo un impacto devastador en la tripulación. A pesar de las preocupaciones que generó este resultado, los responsables decidieron proceder con un segundo experimento, que llevó a la total invisibilidad tanto del barco como de toda la tripulación. A los marineros solo se les informó que estaban participando en un ejercicio de sigilo de radar, no en una disolución física completa del barco que intentaban estudiar. Una vez que comienza el experimento, comienza la pesadilla. Los marineros involuntarios, en pánico, se encuentran completamente desorientados, casi al borde de la locura. Algunos, presas del terror, se arrojan del barco con la esperanza de llegar finalmente a las aguas del mar, sin darse cuenta, de igual manera, de que se encuentran en una especie de túnel espacio-temporal, un lugar alejado de las aguas del puerto de Filadelfia. Los potentes campos electromagnéticos usados hacia el espacio-tiempo provocaron la muerte de varios marineros, mientras que otros se perdieron en el continuo del espacio-tiempo, sin jamás regresar a casa. Muchos estudiosos del caso están convencidos de que aquel día no solo se probó la invisibilidad óptica, sino también una especie de máquina del tiempo. Según el autor de la carta, los supervivientes fueron obligados a firmar cláusulas de confidencialidad y quienes aceptaron desaparecieron en el aire, sin revelar nunca lo que realmente sucedió ese fatídico día. Otros fueron sometidos a la técnica de hipnosis, con el objetivo de borrar la terrible experiencia que habían sufrido. Carlos Miguel Allende afirma haber sido testigo presencial de este experimento, ya que se encontraba en otro barco llamado SS Fulset, ubicado a poca distancia del peligroso e incontrolable experimento de la Marina. Además, con el tiempo, llega el relato de otro testigo, Alfred Bialek, quien dice que fue uno de los marineros que desapareció en el salto dimensional y que fue catapultado al futuro durante 6 semanas, más precisamente en el año 2137, y luego durante 2 años, en el año 2749. Jessop vincula este experimento de Filadelfia con la historia del SS Oran Medan, donde pudo haber sido sometido a un experimento militar similar y teletransportado por error al estrecho de Malaca. Durante este viaje espacio-temporal, los tripulantes holandeses se habrían enfrentado a la muerte con terror, presenciando un encuentro con energías desconocidas que invadían la nave, una experiencia tan intensa que resultaba fatal. Esta teoría también puede explicar la falta del nombre del Oran Medan en los registros oficiales y el aterrador estado en el que se encontró la tripulación. Sin embargo, en la actualidad, como sucede en muchos casos en este campo, la evidencia que sustenta esta teoría, relacionada supuestamente con el experimento Filadelfia, se basa principalmente en testimonios anecdóticos, relatos de segunda mano o fuentes no verificables. Las autoridades militares estadounidenses niegan oficialmente la existencia y la información del experimento Filadelfia. Y a pesar de varios minuciosos estudios e investigaciones independientes a lo largo de los años, aún no ha surgido ninguna evidencia científica o documental que confirme la validez de esa teoría. Es fundamental recordar que este experimento es ampliamente considerado una leyenda urbana o una historia inventada sin una base sólida en la realidad. A pesar de su popularidad y su difusión en la cultura popular, habiendo sido también representado varias veces en el cine, no existe ninguna evidencia concreta ni confirmación oficial que brinde veracidad sobre el experimento de Filadelfia. La historia de Oran Medan se aleja del interés exclusivo de los estudiosos y entusiastas del misterio, para involucrar incluso a la agencia de espionaje más famosa y discutida del mundo, la CIA.
un capítulo envuelto en sombras, surge de un memorando ultrasecreto en diciembre de 1959, desclasificado recientemente en mayo de 2003. El memorando, enviado por C.H. Mark Jr., un agente de la CIA, llegó a manos del asistente del director de la CIA, Alan Dulles. En el documento, Mark cita el informe de las actuaciones del Consejo de la Marina Mercante. Sus rostros helados estaban viendo hacia el sol, las bocas estaban abiertas y los ojos mirando fijamente. Todos estaban muertos. Incluso el perro del barco, un pequeño terrier, estaba sin vida. Mostraba los dientes por la ira o la agonía. El autor del memorando considera la historia del Oghan Medan como una clave para revelar otros innumerables misterios marítimos que se remontan a textos escritos desde el año 216 AC. Sin embargo, del memorando surgen algunos detalles que desafían la versión comúnmente aceptada de la historia, elementos intrigantes que añaden nuevos contornos a la trama principal. Por ejemplo, la fecha de recepción del mensaje de socorro se sitúa en febrero de 1948, desviándose así de la versión registrada anteriormente de junio de 1947. Pequeños pero decisivos detalles surgieron del texto contenido en la carta, como el espeso humo que se elevaba del compartimento interno número 4 del barco, y un informe del hecho de que uno de los botes salvavidas había desaparecido, como si de alguna manera alguien hubiera encontrado manera de escapar de ese drama y tragedia inminente. El fascinante enigma del Oghan Medan ha atraído un interés generalizado, alimentando una intrincada red de teorías para explicar los acontecimientos. Además de las anteriormente mencionadas, como la conexión con un experimento de Filadelfia y la hipótesis de un secuestro pirata, surgen conjeturas sobre un posible ataque submarino, alegando que dicho asalto provocó la muerte de la tripulación y consecuentemente el incendio del buque mercante. Sin embargo, también en esta circunstancia, hay una falta de pruebas tangibles para sustentar la hipótesis, que no justificarían las atroces condiciones de los cadáveres descubiertos por el equipo de rescate estadounidense Silver Star. Otras teorías fascinantes propusieron la hipótesis de que la tripulación del SS Oghan Medan pudo haber sucumbido a fuerzas sobrenaturales o incluso fuerzas extraterrestres que provocaron su muerte repentina y misteriosa. En el ámbito de los fenómenos paranormales, se especula que el barco experimentó eventos inexplicables relacionados con presencias demoníacas, fantasmas u otras entidades de otro mundo. Según esta sugerente teoría, tales fuerzas paranormales podrían haber atacado a la tripulación, provocando su muerte prematura o influyendo en su estado psicológico de tal manera que generaran un terror extremo. La presencia de estas entidades se sugiere además por el notable descenso de temperatura reportado por el equipo de rescate de Silver Star, detalle significativo, considerando que a pesar de las altas temperaturas del verano, los rescatistas sintieron intensos escalofríos, por lo que agregaron más color a la pintura e incluso una imagen más enigmática de este misterioso asunto marítimo. En 1955, Maurice Jessop volvió a proponer otra hipótesis intrigante que sugería que la tripulación del SS Oghan Medan podría haber sido víctima de un ataque ovni, basando su teoría en la aparente falta de causas naturales relacionadas con la muerte de los marineros, el terror en sus caras y el hecho de que sus miradas estaban viendo hacia el cielo. La idea de un ataque alienígena plantea la hipótesis de que la nave podría haber sido objetivo de una raza extraterrestre desconocida, y se supone que estos seres de otros mundos usaron armas o tecnologías avanzadas para eliminar a la tripulación, provocando también que se produjera el incendio a bordo. Sin embargo, el motivo de tal ataque sigue siendo un misterio, lo que genera especulaciones sin una respuesta definitiva. Además de esto, han surgido antiguas leyendas y mitos que pueden estar conectados con el incidente de Oghan Medan. En muchas culturas asiáticas, se cuentan leyendas sobre espíritus marinos o demonios capaces de sembrar el terror y la muerte entre los seres humanos. Criaturas a menudo descritas como deformes o monstruosas, estas figuras míticas podrían ofrecer una posible explicación para el misterioso evento.
Sin embargo, es crucial señalar que todas estas teorías basadas en fenómenos paranormales y supuestos ataques extraterrestres carecen del sustento de evidencias o testimonios confiables. Se trata de hipótesis especulativas que se basan en cuentos legendarios o interpretaciones creativas de la historia del SS Orang Medan. Si bien son fascinantes y populares entre los entusiastas del misterio, estas teorías no gozan de aceptación académica o científica. Las inmensas extensiones de mares y océanos que abarcaban aproximadamente el 71% de la superficie terrestre es todavía un reino desconocido y en gran medida envuelto en misterio. La humanidad, a pesar de sus esfuerzos, ha explorado solo el 5% del fondo del océano, dejando el 95% restante envuelto en la más profunda oscuridad. Las profundidades secretas del mar siguen eludiendo nuestra comprensión, revelando en ocasiones nuevas especies marinas que enriquecen nuestro repertorio de biodiversidad, pero siguen en gran medida inexploradas. El incidente de Orang Medan se ha convertido en un terreno fértil para teorías que se basan en mitos antiguos, como la hipótesis de una maldición que afectó a la tripulación. Se dice que este castigo sobrenatural cayó sobre ellos cuando violaron un camino prohibido o cometieron una ofensa contra alguna entidad antigua, llevándolos así al trágico destino que todos conocemos. Las leyendas y los mitos susceptibles de interpretaciones y variaciones culturales están entrelazados con el folclore y las tradiciones locales, prestando fascinación al análisis de fenómenos inexplicables, como el incidente de Orang Medan. Se puede vislumbrar una posible conexión con la Pontianak, figura mitológica de la cultura malaya, un espíritu femenino que deambula por las noches, provocando la muerte de aquel que se cruza en su camino. Su presencia, acompañada de un intenso olor a flores o frutas podridas, pudo haber paralizado de terror a los marineros. Su rostro está congelado en una expresión de horror puro. Otras conexiones surgieron con los Hantu Air, criaturas sobrenaturales ligadas al agua en la mitología malaya, capaces de enfrentarse a tipos humanos o marinos, considerados malvados y capaces de provocar trastornos mentales, o incluso la muerte a quienes se atreven a aventurarse en sus tierras. Estas leyendas que rodean la historia del SS Orang Medan llevan consigo un aura negativa y peligrosa. Podemos imaginar a la tripulación del barco cruzándose con un grupo de Hantu Air en las aguas circundantes. Estas oscuras criaturas emergen del abismo marino, esparciendo una extraña aura que afecta a los marineros, paralizándolos por completo de terror. Sus rostros, sorprendidos y aterrorizados, permanecen petrificados, como si hubieran sido congelados en un estado de miedo eterno. Las incertidumbres y variaciones de los testimonios añaden más misterio y dejan muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué llevaba exactamente el barco? ¿Por qué no estaba presente en cualquier registro oficial? ¿Y qué pasó realmente con la tripulación holandesa? Son cuestiones que han alimentado el debate en las décadas siguientes hasta la actualidad. La historia del SS Orang Medan sigue siendo un enigma envuelto en la oscuridad de los mares, ofreciendo material de reflexión sobre fuerzas desconocidas que pueden influir en los asuntos de la humanidad, incluso si surcan las profundidades más remotas de nuestro planeta. En aquel lejano período, el Orang Medan era un carguero robusto con una gran experiencia marítima y una impresionante capacidad de tonelaje de alrededor de 5.000 toneladas. Lo que a uno le llama la atención es su nombre, lo que se traduce aproximadamente de indonesio como Hombre de Medan, una elección inusual, teniendo en cuenta que los barcos suelen ser bautizados con nombres femeninos. Este detalle particular plantea la hipótesis de que la etimología del nombre podría revelar vínculos con su origen, quizás arraigados en el propio territorio del barco. La falta de documentación oficial sobre el carguero alimenta las especulaciones sobre su verdadera procedencia. Archivos navales, incluidos los de la histórica Sociedad de Clasificación Marítima Británica, Lloyd's Register Group Limited, no proporciona ningún registro del SS Orang Medan. Incluso después de 2 años de investigación, Roy Benton, reportero del 14 Times, una revista mensual de noticias e investigación sobre fenómenos extraños, no pudo localizar ninguna mención del barco
en los diarios de navegación o en el Diccionario de Desastres en el Mar, que cubre los años 1824 a 1962. Aunque la identidad del Silver Star, el barco implicado en el intento de rescate, se ha confirmado, la ausencia de detalles sobre el Orang Medan todavía plantea muchas dudas y algunos rumores sugieren que el Silver Star tampoco existió realmente. De hecho, originalmente era conocida como Santa Cecilia, bajo la dirección de la naviera Grace Line. Posteriormente rebautizada como Silver Star en 1946 por la Comisión Marítima de Estados Unidos y posteriormente rebautizada como Santa Joana hasta su demolición en 1971, luego de ser recomprada por Grace Line Company. La asociación del Silver Star con el asunto Orang Medan en 1947 ha sido objeto de extensas investigaciones por académicos, incluyendo Bainton. Sin embargo, ningún miembro de la tripulación estadounidense jamás reveló información a los medios, añadiendo un velo más de misterio a esta enigmática historia marítima. Un giro inesperado arroja nueva luz sobre la historia, abriendo las puertas a un capítulo completamente distinto al examinado anteriormente. El punto de partida es la carta secreta de la CIA, un documento que, manteniendo la trama básica, introduce un detalle que ya había sido especificado, pero que cambiará radicalmente el destino de esta historia. Este punto de inflexión crucial es la ausencia de uno de los botes salvavidas a bordo del SS Orang Medan, una prueba que arroja nueva vida a las venas de este enigma marino. El 12 de julio de 1947, 3 semanas después de la misteriosa explosión del barco holandés, la corriente marina se llevó el bote salvavidas desaparecido hacia la costa de la aislada isla de Taongi, en las Islas Marshall. A bordo del bote salvavidas se desarrolla una historia increíble. 7 supervivientes de la tripulación emergieron del mar, pero la crueldad del destino los ha golpeado fuerte. Solo uno de ellos, un hombre exhausto llamado Jerry Rabbit, logra llegar con vida, rescatado por un misionero italiano y la comunidad indígena local. Jerry, sufriendo de shock y enfermedades contraídas durante el dramático periodo en el barco, se prepara para confesar el horror que experimentó. Jerry, presumiblemente el segundo oficial del Orang Medan, revela que el barco había hecho escala en Shanghái el 7 de junio de 1947, punto de partida de un trágico viaje que irá mucho más allá del horizonte de la comprensión humana. La narrativa de Jerry Rabbit pinta un cuadro inquietante, catapultando la historia del SS Orang Medan a una dimensión aún más oscura y siniestra. Después de abordar lo que parecía ser un barco de vapor chino, común y corriente, Jerry pronto se da cuenta de que un siniestro velo de secreto envuelve todo el barco. El mando y los oficiales se muestran claramente reacios a comprobar los documentos y son sospechosos de ocultar reclutas ilegales involucrados en negocios turbios. Shanghái, un cruce de culturas e intrigas, se convierte en el escenario inicial de una apasionante historia, en donde el destino de los Orang Medan se fusiona con los intrincados acontecimientos del período posguerra. El telón oscuro de la Segunda Guerra Mundial está aumentando lentamente, revelando un panorama de intenciones cargadas, secretos y actividades clandestinas. En esta vibrante y misteriosa metrópolis, la historia del Orang Medan, un barco de vapor con matices siniestros, cobra vida. Shanghái, 1947. Jerry Rabbit, atrapado en esta red de misterios, es reclutado como oficial para ayudar con un envío de mercancías a Sudamérica. Sin saberlo, termina en una maraña de tragedias y secretos, en un viaje que transforma su experiencia como un marinero en una pesadilla viviente. A bordo, el barco llevaba un enigmático cargamento de 7,000 cajas, un hecho que inmediatamente llena a Jerry de dudas, y hay la creencia de que no son bienvenidas por el capitán del barco. El 9 de junio de 1947, el Orang Medan carga 8,000 cajas adicionales con contenido desconocido en el puerto sur de Shanghái, para después dirigirse a Costa Rica. Pero el viaje da un giro inesperado cuando el barco se desvía de su ruta usual, cruzando las Islas Marianas
y las Islas Carolina. El punto de inflexión sucede el 21 de junio, cuando los fogoneros, los corazones palpitantes del barco, son golpeados por una repentina enfermedad y uno de ellos se rinde a la oscuridad de la muerte. Para no sembrar terror en los miembros de la tripulación, el capitán, con su cara marcada de preocupación, intenta arrojar un manto de normalidad a la tragedia, que lentamente envuelve al barco. Su explicación, un simple golpe de calor, se extiende entre los marineros como un velo de tranquilidad. Pero durante esos oscuros días de navegación, Jerry Rabbit, con los ojos llenos de sospecha, rechaza firmemente la tranquilizadora excusa. La situación degenera cuando todo el equipo de la sala de máquinas es golpeado por una inexplicable enfermedad, atormentados por dolor abdominal que los lleva a un destino aterrador. En un vórtice de terror y misterio, un misterioso malestar se desarrolla en una espiral de acontecimientos desconcertantes a bordo del barco, que se convierte en testigo silencioso de una sombra creciente. Jerry, en este punto, lanza una investigación secreta sobre los documentos a bordo, y lo que descubre confirma sus temores iniciales. 15,000 cajas de ácido sulfúrico y cianuro, almacenadas sin ninguna precaución, y 20 bidones de nitroglicerina, un cóctel letal, listo para explotar. A medida que los gases venenosos se extienden por el barco como una pesadilla, la tripulación se encuentra en el centro de una muerte inminente. La revelación convence a Jerry para enfrentarse al capitán, quien, conociendo el secreto letal, decide guardar silencio. Conscientes del implacable castigo que le espera a quien se atreva a revelar la oscura verdad que se esconde a bordo. Jerry Rabbit, acompañado por 6 valientes marineros, se alejó del barco maldito en un endeble bote salvavidas. Mientras el vapor continuaba su siniestro viaje hacia Costa Rica, comienza la lucha por la supervivencia en el pequeño barco a la deriva. Sin agua ni suministros, el calor implacable los atormentaba, convirtiendo su fuga en una trágica sentencia de muerte. Los días siguieron uno tras otro como un tormento. La sed devoradora, el sol abrasador quemándoles la piel, y la desesperación abriéndose paso en sus rostros exhaustos. 6 sombras fueron devoradas por el hambre y la sed. Ni siquiera Jerry Rabbit, el que había aparecido en el abismo del secreto del cargamento, se salvó. La triste historia de Jerry llegó a oídos de un misionero, que con el corazón lleno de compasión, lo vio morir lentamente unos días después del rescate. Esta historia épica, envuelta en un aura de horror, llegó a oídos del autor Silvio Scherli, cuyas raíces se pierden en la niebla de Trieste. El misionero custodió la historia de muerte y misterio, y transportó la carga de la verdad del océano tormentoso hasta el continente, en donde la historia del Ouran Medan continuará tejiendo su oscuro destino. Esta nueva versión del incidente, donde se incluye un superviviente, es escrita en 3 artículos publicados en febrero de 1948 en el periódico holandés indonesio Lokomotiv. Estos artículos fueron publicados 5 años antes del informe de la Guardia Costera de Estados Unidos. Sin embargo, la historia se reporta con algunas diferencias. El nombre del barco que supuestamente encontró a Ouran Medan, el Silver Star, no se menciona, pero se indica que el lugar del descubrimiento y hundimiento se encuentra aproximadamente 400 millas náuticas al sureste de las Islas Marshall. Se desconoce el nombre del superviviente, pero parece que era de origen alemán. El periódico The Lokomotiv afirma claramente que toda la información proveniente llegó de Silvio Scherli, y el último artículo concluye diciendo: esta es la última parte de nuestra historia sobre el misterio del Ouran Medan. Debemos repetir que no tenemos más datos sobre este misterio del mar, ni podemos responder a las muchas preguntas sin respuesta de la historia. Puede parecer obvio que toda la historia es una fantasía, un apasionante romance marino. Por otro lado, el autor, Silvio Scherli, nos asegura la autenticidad de la historia. El periodista Roy Bainton está realizando una gran investigación sobre el tema. Esta investigación lo lleva a un folleto alemán intitulado
El barco de la muerte en el Mar del Sur, escrito en 1954 por el escritor Otto Mielke. Del texto surgen detalles muy precisos, que sugieren que un cargamento oscuro y letal estaba siendo transportado ilegalmente y cómo esto provocó la muerte de los marineros holandeses. Toda esta información sugiere que Mielke era efectivamente uno de los miembros de la tripulación del Silver Star. Mielke menciona un cargamento mixto y letal en el Oran Medan, compuesto de nitroglicerina, cianuro de potasio y otros agentes nerviosos, y cómo el agua de mar logró penetrar la bodega del barco, provocando una reacción mortal y liberación de gases tóxicos. Estos habrían provocado que toda la tripulación fuera envenenada o asfixiada hasta el punto de morir. Bainton comenta: existe una explicación tentadora y plausible de la muerte de la tripulación y desaparición de los registros. Estos productos químicos también pueden haber causado el incendio y la explosión tras el intento de misión de rescate realizado por los marineros del Silver Star. Esta historia también corresponde a la versión contada por el fugitivo Jerry Rabbit y posteriormente contada por Silvio Skerli y reportado en el periódico indonesio. Bainton especula que el envío de estos químicos extremadamente ilegales fue tomado en secreto de los Estados Unidos y que el gobierno tenía la intención de borrar toda evidencia de la existencia del Oran Medan. Si aceptamos, debido a la naturaleza de las muertes de su tripulación, que transportaba gas mortal o químicos, y si de hecho era un barco holandés, si se hubiera dado esta noticia, habría sido una gran vergüenza para cualquier gobierno involucrado, especialmente a la luz de la Convención de Ginebra. De ahí los callejones sin salida a los que se enfrenta cualquier investigador. La historia existe, porque al igual que los gases, se escapó. Entonces, al reunir todos los elementos, podemos reconstruir la probable cronología de eventos de este trágico incidente. La tripulación del Oran Medan estuvo envuelta en operaciones de contrabando de químicos peligrosos, incluyendo una combinación de cianuro de potasio y nitroglicerina, y o suministros de armas de guerra que contenían agentes neurotóxicos. El agua de mar se infiltró en la bodega del barco, reaccionando con la carga y liberando gases tóxicos que causaron la asfixia y envenenamiento de la tripulación entera, provocando así su muerte. Posteriormente, el agua de mar reaccionó con la nitroglicerina, provocando un incendio y una explosión que destruyó al barco. La verdadera procedencia de estos agentes neurotóxicos nos sumerge en un impactante y triste capítulo de la historia de la Segunda Guerra Mundial, destacando todas las atrocidades que el humano cometió durante ese periodo. Es posible que el SS Oran Medan haya estado transportando otra sustancia peligrosa llamada tabún. Este agente nervioso altamente tóxico fue producido a gran escala por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y distribuido ampliamente entre sus aliados japoneses. Tras la guerra, los aliados de Occidente tomaron fuerzas para reclutar numerosos científicos alemanes para contrarrestar a los soviéticos, ofreciendo condiciones favorables a cambio de colaboración e información. Esta iniciativa tenía como objetivo obtener importantes recursos y secretos de guerra, incluyendo tabún por adelantado. Se cree que una vez terminada la guerra, esta sustancia fue secretamente transportada a Estados Unidos. Es posible que algunos altos funcionarios hayan cubierto la trágica historia del Oran Medan, conscientes del contrabando de esa sustancia, considerada ilegal y usada durante la guerra por la infame Unidad 731 del ejército japonés. Unidad 731. Unidad 731, una organización secreta japonesa que opera durante la Segunda Guerra Mundial, se fundó en 1937 y tenía su sede en Harbin, Manchuria, ocupada por los japoneses. Dirigido por el teniente general Shiro Ishii, un ex médico del ejército japonés, su misión principal era la investigación de guerra biológica y experimentación en humanos. La visión distorsionada de la Unidad 731 sobre investigación científica los llevó a creer que los experimentos con humanos eran cruciales para el desarrollo de armas biológicas efectivas. Prisioneros de guerra, incluyendo ciudadanos chinos, coreanos, rusos y japoneses, soportaron experimentos horribles, incluyendo vivisecciones sin anestesia,
infecciones con enfermedades mortales como la viruela y la peste bubónica, así como exposición a agentes químicos y biológicos. Después de la guerra, Estados Unidos otorgó inmunidad a los científicos de las unidades 731 a cambio de información a través de la operación de inteligencia conocida como el intercambio de datos biológicos. Para vincular esta historia con el incidente del barco mercante Ogan Medan, algunas teorías sugieren un vínculo entre la unidad 731 y el misterioso evento de 1947. Se especula que el Ogan Medan pudo haber transportado material secreto, incluyendo muestras biológicas y químicas desarrolladas de la unidad 731. Sin embargo, según el Protocolo de Ginebra de 1925, todas las armas químicas y biológicas están prohibidas en la guerra. Si tales sustancias realmente fueran transportadas, se habría realizado en el más absoluto secreto, con un barco mal registrado y una tripulación extranjera. Los registros del viaje supuestamente fueron retenidos o alterados para permitir que el gobierno ocultara su participación. La historia del Ogan Medan emerge como un rompecabezas sin solución, con fechas y detalles contradictorios, lo que añade más confusión a la búsqueda de la verdad. Sin embargo, una revelación sorprendente arroja más dudas sobre la credibilidad de los acontecimientos, en particular sobre la cronología de los mismos. En los archivos de los periódicos británicos destaca un intrigante artículo, publicado por el Yorkshire Evening Post, con fecha del 21 de noviembre de 1940. El artículo titulado Mystery SOS from Death Ship ofrece una perspectiva adicional que podría arrojar luz sobre aspectos hasta ahora inexplorados del asunto Ogan Medan. Las explosiones se repitieron y pronto no quedó nada del Ogan Medan, excepto un casco en llamas. Al día siguiente el fuego se extinguió y el vapor se hundió, llevando consigo el secreto. El Ogan Medan había enviado un SOS y el mensaje «Envíen un médico, urgente». SOS desde el barco de vapor Ogan Medan ruega a los barcos con conexión inalámbrica de onda corta que se pongan en contacto. Doctor, con nuestro equipo de onda corta transmitimos la llamada de ayuda. Estaciones médicas en Alemania, Roma y Francia contestaron. Informamos a Ogan Medan y le pedimos que transmitan su solicitud. Esta versión de la historia, aparentemente 7 años antes, plantea una pregunta convincente. ¿Por qué tantos artículos son tan seguros de que el hecho ocurrió entre 1947 y 1948? Pero las inconsistencias no terminan allí. Surgen otros detalles que sugieren el dudoso origen de esta historia. Los mismos hechos se reportan por 2 periódicos ingleses autorizados, el Daily Mirror y el Hampshire Telegraph, ambos publicados en el mismo periodo en noviembre de 1940. La coherencia de los detalles da lugar a la sospecha de que la historia del Ogan Medan sobre 1947 puede ser una narración extraída de un hecho auténtico, pero exagerado con el tiempo. Del artículo inglés surgen las palabras que dan fe de la existencia real del barco Ogan Medan y de su petición de ayuda, pero con un sorprendente lapso de tiempo, no en 1947, sino en 1940. El relato fragmentario de este trágico episodio pinta un cuadro de repetidas explosiones y fuego devorador que reduce el barco a un cadáver en llamas, y una desesperada súplica de ayuda, que se enviara un médico a bordo. Hay algunos detalles cruciales que difieren de la versión más conocida del incidente publicada después de la guerra. En el informe de 1940 se perdieron detalles importantes sobre la aparición de la tripulación fallecida, y el nombre del barco que los rescató nunca se menciona, un aspecto que parece haber sido agregado más tarde con la referencia del Silver Star. La ubicación del descubrimiento también es diferente. En el informe de 1940 el barco fue identificado al sureste de las Islas Salomón, a diferencia de la versión de 1947, que la sitúa sobre 400 millas náuticas al este de las Islas Marshall. ¿Qué podemos deducir de esta intrincada historia? Silvio Scherli podría ser la clave para resolver el misterio del SS Ogan Medan. Se dice que el escritor italiano escuchó la historia contada en Trieste, alrededor de 1940, por un misionero, quien a su vez había aprendido los detalles de un miembro de la tripulación,
un alemán, un año antes. Este marinero supuestamente descubrió la peligrosa carga no registrada, que liberó vapores químicos mortales, intoxicando a toda la tripulación hasta la muerte. Sin embargo, el origen de este cargamento sigue siendo un misterio. Scarlett, al darse cuenta de inmediato del potencial de la historia, esperaba ganar la notoriedad deseada, pero sus esfuerzos se vieron ensombrecidos por la importante e inminente Segunda Guerra Mundial. Una vez superado el conflicto, Scarlett decidió volver a sacar a la luz la historia, ampliándola y añadiendo detalles peculiares. En 1949, un artículo escrito por el propio Silvio Scarlett fue publicado en un periódico holandés-indonesio que repetía la misma terrible historia. Sin embargo, la cuestión persiste. Si el SS Ogan Medan realmente existió, se informó por primera vez que se hundió en 1939, no en 1947 o 1948. Si esta información es cierta, no debería haber ningún registro de un intento desesperado de rescate por parte del Silver Star. Los orígenes y credibilidad de la historia están envueltos en incertidumbre. Los detalles son confusos y faltan evidencias. No han sido encontradas imágenes originales o verificadas del SS Ogan Medan o del incidente en sí. Todas las representaciones visuales de los artículos son puras especulaciones sobre la posible apariencia del barco. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, como el profesor Theodor Seestoffer de Essen, Alemania, no han podido confirmar la exactitud de los hechos, ni siquiera la existencia misma del barco. No se encontraron documentos oficiales en los registros marítimos de Lloyd o expedientes de investigación de accidentes marinos. Por lo tanto, la verdad sigue eludiéndonos, mientras una red de incertidumbres se teje en torno a la historia del Ogan Medan. Las fechas del mensaje de emergencia, el lugar del descubrimiento y la presunta presencia de supervivientes o náufragos en Anatol, en las Islas Marshall, siguen siendo cuestiones sin resolver, envueltas en un persistente misterio. Información sobre el asunto del SS Ogan Medan sigue limitándose principalmente a cuentas de segunda mano, moldeadas y modificadas por los años. Esta historia ha evolucionado convirtiéndose en objeto de numerosas teorías y especulaciones, pero es crucial recordar que las leyendas y los mitos pueden adaptarse a las circunstancias actuales o a las narrativas populares. La historia del SS Ogan Medan es posible que se haya ampliado o distorsionado por los años a través de relatos orales o escritos. Sin embargo, es difícil descartar el hecho de que este oscuro cuento de hadas del océano, envuelto en un aura de misterio durante más de 50 años, ha captado la atención de innumerables estudiosos y entusiastas hasta el día de hoy. En 2019, la compañía inglesa de videojuegos Supermassive dio forma a esta historia con el juego de terror The Dark Pictures, Man of Medan, inspirado en los acontecimientos del Ogan Medan. Hay más en esto que una simple historia inventada y, por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de que algo realmente dramático le haya sucedido a esta desafortunada tripulación holandesa. Los dejamos con las últimas palabras del memorándum ultrasecreto enviado por el agente de la CIA, C.H. Marcos Jr. Sí, el mar encantador. ¿Qué secreto aterrador guarda? Estoy seguro de que la tragedia del SS Ogan Medan también contiene la respuesta a este secreto. Un elemento clave de convergencia entre todas estas versiones surge en Trieste, Italia. Aquí, en 1940, toma forma la historia original, vinculada a un tal Silvio Scarlett, que pudo haber concebido y reportado inicialmente el episodio a los periódicos británicos. Después, ante el fracaso de la historia, Scarlett pudo haberla reelaborado añadiendo elementos misteriosos antes de publicarlo en 1948 en un periódico holandés. La hipótesis de un engaño bien orquestado se vuelve plausible. Es posible que Silvio Scarlett sea la única figura capaz de explicar cómo la verdad se ha mezclado con la fantasía a lo largo del tiempo.